Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Shabbat shalom, puesto que estamos en la víspera de Shabbat. Deseo que el mérito de este comentario redunde en la paz, el bienestar de todos ustedes, en la protección y liberación de nuestro pueblo, de nuestros cautivos, en la salud de todos los enfermos y sobre todo en la gloria y el honor del Eterno. Bendito sea su nombre. Nuestra compañera de viaje en esta semana nos ha dado la mano, nos ha traído hasta la víspera del Shabbat y pues nos ha traído mucha luz. En verdad, esta es una porción, como les dije en otras ocasiones, una porción muy poderosa, muy abarcante. Hemos visto algunos de los temas interesantes de esta porción y quisiera ver sucintamente hoy alguno más. Acuérdense que aquí hay dos temas que son bastante misteriosos, bastante difíciles de entender para nuestra mente finita. Uno es el pecado del becerro de oro, otro es la visión que tiene Moisés en la montaña. Una cosa relacionada con la otra, obviamente. El contenido de las tablas de piedra. Aquí se vuelve a recordar las festividades, etc. Vamos a ver. Se enumeran las festividades, de hecho. Vamos a ver algunos de estos temas brevemente. En primer lugar, cuando se terminan las instrucciones acerca del Mishkan, el Eterno le recuerda a Moisés la importancia del Shabbat. ¿Y por qué en ese momento? Porque si ya se había dado la instrucción del Shabbat, incluso fue una de las primeras misbot que se recibió después de la salida de Misraim. ¿Y por qué nuevamente aquí se hace énfasis sobre el Shabbat? Pues precisamente porque cuando se dan las instrucciones acerca del Mishkan, el Eterno está hablando de la construcción del Mishkan, de los objetos sagrados, de la importancia del trabajo, de que todo se haga a la medida, que todo se haga según el patrón que había dado, etc. Esto podría traer como resultado que el pueblo de Israel pensara que el Mishkan tenía tanta importancia que no se debía dejar de trabajar en él hasta que estuviera terminado. Y el Eterno está diciendo aquí: les he dado una tarea de un extraordinario valor, una tarea espiritual inmensa, una tarea verdaderamente sagrada. Sin embargo, eso no pone a un lado el Shabbat. El Shabbat sigue teniendo vigencia aún cuando tengan esta encomienda tan importante. Y eso aplica para nosotros en todo momento. No importa en qué circunstancias estés, salvo que dependa la vida, la vida humana esté en juego, el Shabbat está primero. El Shabbat, aún en la circunstancia que sea de trabajo, de una meta que tengamos por delante, aun cuando esa meta sea espiritual, el Shabbat tiene precedencia, excepto, repito, que esté en juego la vida humana. Ahí ya, bueno, si es necesario, se pone entonces el Shabbat a un lado. Por eso se recuerda aquí el Shabbat. Y entonces sigue con el pecado del becerro de oro. Algo bastante incomprensible para nosotros, y mucho más incomprensible cuando se lee superficialmente y uno no se detiene a investigar los detalles del texto, especialmente el texto en hebreo. Sería un error pensar que el pueblo estaba intentando hacer un ídolo, en el sentido de creer que esa figura era un dios. Obviamente hay lugar para eso también en el texto, hay lugar, y de hecho algunos cometieron el error. Fíjense que el pueblo pecó en diferentes niveles y el castigo también vino en diferentes niveles. El castigo mayor fue para los que murieron inmediatamente cuando Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: los que estén
de parte del Eterno vengan conmigo, y la tribu de Leví se puso junto a él y dijo: pase cada uno con su espada y pues obre la justicia divina. ¿Cómo se obró eso? ¿Cómo sabían los levitas a quienes tenían que ejecutar y a quienes no? Bueno, fue por una revelación divina. El Eterno manifestó quienes habían cometido el pecado de idolatría, y esos murieron inmediatamente. Después murieron otros en una plaga, etcétera. Pero hubo diferentes manifestaciones en este pecado, diferentes niveles. No todo el pueblo, 3,000 personas, dice la Torá, que murieron. De aproximadamente unos 3 millones de personas que estarían reunidos ahí frente al monte Sinai, es un porciento muy bajo realmente. Eso no es una excusa, pero sí es una defensa legítima del pueblo de Israel, porque este es un tema que se usa para criticar al pueblo de Israel muy livianamente, y eso es un error. Sí se cometió un error grave, se cometió también hasta cierto punto idolatría, pero fue una pequeña parte del pueblo la que llegó a ese nivel de pecado. La mayor parte del pueblo no lo hizo, incluso una buena parte del pueblo no participó en ninguna manera en este pecado. Una vez más, las mujeres mostrando su nivel espiritual más elevado. Las mujeres no participaron, no se habla aquí de que las mujeres estuvieron vinculadas a este error. Y por eso, repito, no fue un error en el sentido de que el pueblo estaba pensando que ya Dios no tenía más nada que ver con ellos, necesitaban un nuevo Dios. Eso es algo inconcebible. Después de haber experimentado la liberación de Misraim, la manifestación palpable de la intervención divina, alterando la naturaleza, trayendo estas plagas, abriendo el mar, ahogando a un ejército, haciendo salir agua de la roca, endulzando aguas amargas, etcétera. La presencia del fuego sobre la montaña. Después de haber vivido todo eso, después de haber vivido una experiencia a un nivel espiritual tan alto que pudieron decir: este es mi Dios, como si lo tuvieran delante, no creo que el pueblo estaba intentando hacerse un Dios, hacerse un ídolo para sustituir a Dios. Lo que queda aquí un poco más claro y evidente es que el pueblo estaba tratando de sustituir a su intermediario. Y dice el texto con que se inicia esta parte, esta sección de esta porción: vio el pueblo que se había demorado Moshe al descender de la montaña. Y haciendo la historia corta, el pueblo hizo un cálculo erróneo de los 40 días que Moisés debía estar en la montaña, y pensaron que algo había pasado con Moisés. Hay mucho alrededor de esto, estoy comprimiendo toda la información. Moisés les dijo que eran 40 días con sus 40 noches, pero el pueblo hizo un cálculo erróneo, porque el día en que Moisés sube a la montaña no se podía contar, porque la noche que le pertenece a ese día es la noche anterior. Si él subió en la mañana, ese día ya no contaba, había que contar a partir de la noche de ese día. Ahí empezaba el conteo, y el pueblo pues tenía ya un día de atraso. Entonces dice: vio el pueblo que se había demorado Moshe. Aquí también hay información que viene de la tradición oral, de la Torah oral, y también de los Midrashim, que dicen que hubo una influencia de fuerzas negativas que indujo al pueblo a pensar a que algo malo le había pasado a Moisés. Y esto es algo que es muy fácil de que suceda. Les dije anteriormente que uno actúa como individuo, pero uno actúa también como un ser social. Cuando está en una colectividad, uno pierde un poco su individualidad y se suma al ser colectivo, al ser social, y actúa como parte de ese ser social y no como individuo. Entonces, un rumor que se inicie porque alguien dijo, estamos hablando de millones de personas en un área relativamente pequeña, o sea, había una población bien interconectada en este lugar, y que alguien de pronto dijera
¿qué le habrá pasado a Moisés? El otro repite eso y dice, oye, le pasó algo a Moisés. Y eso, saben que eso es algo que sucede, es un experimento que se llama el teléfono roto. Cuando uno en una cadena, en un círculo de no más que 8 o 10 personas, uno le dice algo al oído al otro, lo que llega al final es un mensaje distorsionado. Entonces aquí pudo surgir algo así. Alguien se inquietó, alguien preguntó, otro se hizo eco de ese comentario y ya no lo hizo una pregunta, sino una afirmación. El caso es que de una manera u otra el pueblo se preocupó, se inquietó de que Moisés no volvía y pudo pensar que Dios se lo había llevado, que ya no tenían más a Moisés. Y esta es el verdadero origen de este error. No era sustituir a Dios, era sustituir a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía esa necesidad. Bien, acuérdense que este es un pueblo que había acabado de salir de la esclavitud. La esclavitud no había salido de ellos, todavía tenían mente de esclavos. Los esclavos no tienen voluntad propia, no tienen iniciativa. Los esclavos no son dueños de su vida, de su tiempo. Los esclavos necesitan un capataz, alguien que les esté diciendo constantemente qué hacer, a dónde ir y cuándo hacer las cosas. Y un pueblo con esa mentalidad, al ver que le falta el intermediario, porque sí, ya habían tenido la percepción de la divinidad, pero en un momento dado ellos incluso no quisieron esa cercanía con la divinidad y le dijeron a Moisés, no, que no nos hable más el Eterno, sé tú nuestro intermediario, ve tú, recibe la información y tú nos das la información. Es decir, que ellos crearon una dependencia total de Moisés y al faltarles Moisés y al creer que les iba a faltar ya definitivamente, pues se asustaron, no concebían la idea de proseguir adelante sin un sustituto para Moisés. Y no lo vieron en Aarón, pensaron que Moisés requería que el sustituto fuera de otro nivel, algo incluso más cercano a Dios, casi que un superhumano, un ente, una criatura que estuviera entre el reino humano y el reino divino, algo así, y por eso pidieron algo sobrenatural. Este es el origen del error. Habría mucho que decir aquí, pero resumiendo la idea, este es el origen de este error, de este pecado, que repito, es un pecado con una trascendencia, con una consecuencia tremenda que la seguimos arrastrando y cada generación todavía recibe un rezago, recibe todavía una influencia y arrastra con 1% de este error. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan grave si no se estaba haciendo como tal idolatría, aunque una porción del pueblo la hizo? ¿Por qué es tan grave este pecado? Porque cuando llegaron aquí, llegaron a un nivel en el que el mundo estaba abocado a volver a su estado original. El estado original se estropeó por el pecado de Adán Arishon. Bueno, aquí se hizo una rectificación universal al punto de que estábamos abocados a la era mesiánica, a entrar en una restitución de el estado primigenio de la creación y lo volvimos a estropear. Es decir, estábamos a punto de recibir el pacto, en las tablas del pacto tenían la letra de Dios. Dios había firmado el contrato y el contrato venía de Él. Una vez que hubiéramos recibido ese contrato, se hubiera establecido una era de paz, de gobierno divino en la humanidad. Pero eso fue malogrado por este error y esa es la envergadura del error radica en eso, porque malogró este momento. Ahora, aquí hay una cuestión que yo me voy a atrever a decirla, pero a modo muy particular. Yo creo que esto es parte del plan de Dios. Otros lo ven de otra manera y respeto todos los puntos de vista. El mío particular es que esto era parte del plan. La Torá es eterna, la Torá estaba antes de la creación. Esto estaba antes de crear el mundo. Esto estaba pensado, escrito antes de que sucediera. Para mí es parte del plan divino y todo lo que sucede es parte de un plan que nosotros no comprendemos, que va más allá de nuestro
alcance de nuestra capacidad. Pero sea de una manera o de otra, este es el origen del error. Y otra cuestión que inquieta mucho, ¿qué pasó con Aarón? ¿Por qué Aarón se dejó llevar? Igual, hay mucho que decir aquí. Tengo amistades que no entienden por qué Aarón no fue tan culpable como los demás e incluso después pudo ejercer el sacerdocio. Bien, Aarón usó una táctica dilatoria. Si analizamos bien el texto, vemos que Aarón no es que se dejó llevar por el pueblo, que incluso le agradó la idea de lo que estaba diciendo el pueblo. Y acuérdense una cosa muy importante, junto con el pueblo de Israel venían egipcios que indujeron, que hicieron que esto fuera, la idea de un becerro saliera más fácil. Incluso en esta historia hay detalles impactantes, hasta con nombres y apellidos de personas, pero eso lo vamos a obviar ahora. El caso es que estos egipcios venían de una mentalidad idólatra y ellos fueron como los motores impulsores, en primer lugar, de que a Moisés le pudo haber pasado algo, y en segundo lugar, de que una manera de sustituirlo era creando este becerro. ¿Por qué? Porque ellos tenían un dios que era un becerro, y la arqueología ha encontrado evidencia de esto. Nombres que no voy a mencionar porque no es correcto mencionar nombres de divinidades, pero en un contexto diferente las pudiera decir. Pero tenían estos dioses. Además de eso, los egipcios tenían en la historia de José. La figura de José es comparada bíblicamente con un toro. Acuérdense que José dijo que llevaran sus huesos cuando salieran de Egipto, y Moisés se encargó de eso. Incluso usó una frase en la que menciona esa palabra, toro, o becerro, o algo que tiene que ver con esta imagen asociada a José. Y entonces eso es parte de la fórmula que llevó a este acontecimiento del becerro de oro. Aarón usó una táctica dilatoria. Me voy a atrever a decir, y ustedes lo pueden estudiar, que este evento fue tuvo mucho más detalles de los que cuenta la Torá, obviamente, pero aquí incluso pudiéramos decir, fíjense que Ur no se menciona más. Ur era como el tercero al mando, era el hijo de Miriam, era uno de los que estuvo junto a Moisés cuando estuvo orando por el pueblo, cuando Amalek los atacó, y una mano se la levantaba a Aarón y la otra mano se la levantaba a Ur. Ur no se menciona más. Según nuestra tradición, Ur murió porque se enfrentó al pueblo. El pueblo no estuvo dispuesto a que lo contradijeran de esa manera. Se deshicieron de Ur y Aarón pensó no en salvar su pellejo, porque un hombre de la talla de Aarón estaría dispuesto, si el caso era idolatría evidente, estaría dispuesto a morir. Aarón pensó que si el pueblo también lo mataba a él, entraría en una pendiente de la que no se podría recuperar. Es decir, que esa sangre recaería sobre ellos como un pecado del que no habría manera de salvarlos. Y decidió hacer un juego dilatorio. Y incluso cuando Moisés le dice, ¿qué te hizo este pueblo para que tú pecaras contra ellos de esta manera? Aarón le dice, no te enojes, Señor mío, pues tú sabes que este pueblo está predispuesto hacia el mal, pues me dijeron, haz para nosotros un Dios que vaya frente nuestro. Cuando aquí se habla de Dios, la palabra Elohim no siempre se refiere al Ser Supremo. La palabra Elohim se refiere a poderes que pueden estar en el ámbito superior o en el ámbito inferior. Por lo tanto, cuando se dice Elohim, no se debe entender en el 100% de los casos como Dios. Y de hecho la Biblia tiene suficientes ejemplos para demostrar lo que estoy diciendo, que no lo voy ahora a buscar por razones de tiempo. Porque este hombre Moisés, y fíjense que aquí ellos están claros que este hombre Moisés, es decir, están pensando que este sustituto tampoco iba a ser un Dios.
sino que iba a tener una categoría como la de Moisés, que aún era un hombre, aún cuando ellos lo veían como un superhombre, pero todavía cercano a la naturaleza humana, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y no sabemos qué fue de él. Y ahí el resultado del rumor, ya todo el mundo está impactado con la noticia. Por eso les dije, ¿quiénes tienen oro? Aarón intentó ganar tiempo para que Moisés regresara y se solucionara la situación. ¿Quiénes tienen oro? Aarón les pidió el oro. Cuando sucede, anteriormente se cuenta cómo el pueblo fue a Aarón y le pidió que hiciera un sustituto para Moisés. Él dice, bueno, denme el oro de sus mujeres, de sus hijos. Aarón estaba intentando, porque es sabido que las mujeres aman sus joyas. Era difícil que se desprendieran de eso. Y en efecto las mujeres no lo hicieron. Y no por una cuestión de que querían sus joyas, sino porque no querían participar en este pecado. Sin embargo, los hombres se quitaron. Los hombres también usaban aretes. Se quitaron ellos, es decir, no esperaron a que las mujeres se decidieran a hacerlo o no. Ellos se despojaron de sus aretes y de todo el oro que encontraron. Dice, y se despojaron del que tenían ellos. Y me lo dieron y lo arrojé al fuego y surgió este becerro. Anteriormente la Torá dice que Aarón le dio forma al becerro, o sea que el becerro fue una imagen hecha con cincel, con buril. Y a ver si encuentro aquí. Dice, se quitó toda la gente las argollas de oro de las orejas y las llevaron a Aarón, las tomó en sus manos, lo envolvió en telas y lo forjó haciendo un becerro de oro. Y dijeron, este estudioso Israel, es decir, esta parte egipcia del pueblo tuvo esa iniciativa de incitar a verlo como un poder extraordinario, no voy a decir un Dios, pero un poder extraordinario que te hizo subir de la tierra de Egipto. Vio a Aarón e hizo un altar. Vio a Aarón, se dice, ¿qué vio Aarón? ¿Qué vio? Vio lo que estaba pasando, vio la gravedad de la situación. Ahí fue cuando mataron a Ur. Y Aarón hizo un altar frente al mismo y dijo, habrá festividad para Hashem mañana. Aarón está tratando de cambiar la mente de las personas, sacarlos de esa ofuscación, de ese momento grave y de dilatar el tiempo. Habrá festividad para Hashem, no dijo para este ídolo, para Hashem. Mañana está ganando tiempo. Y madrugaron al día siguiente. El pueblo se adelantó al plan de Aarón, lo malograron y se adelantaron, se levantaron de madrugada y dice, hicieron ofrendas de elevación y ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y bebieron y se levantaron para hacer un festejo libertino. Ahí hubo de todo. Y esa parte del pueblo fue la que murió inmediatamente por la espada de los levitas y por la plaga. Pero el resto del pueblo hizo un ticún diferente. Dice que Moisés molió este ídolo y se lo dio a beber al pueblo, y el efecto que tuvo es como el efecto del agua en la ley de Sotá, que a la mujer acusada de adulterio pero sin prueba se le da esta agua, y el agua tiene un efecto de hacer justicia, de velar la verdad. Bueno, esta agua con este polvo de oro tuvo ese efecto en el pueblo, y ahí se decantó quiénes participaron y quiénes no. Y entonces lo que quería terminar con la idea de que allí dice que Aarón formó, pero cuando dice que Aarón formó esto, está haciendo alusión a la forma que tomó esto, no que Aarón lo hizo, lo esculpió de esa manera, sino a la forma que tomó esa masa de oro. ¿Por qué razón? Porque Aarón dice, y lo arrojé al fuego y surgió este becerro. Es decir, Aarón no va a estar mintiendo, mucho menos en este momento, en el clímax de esta situación que está candente. Aarón no va a juzgar más con candela, y Aarón está diciendo la verdad.
y lo eché al fuego y surgió este becerro. Entonces allá cuando dice que Aarón lo formó, no se refiere a que Aarón con sus manos hizo esto, que eso tomaría también muchísimo tiempo y estamos hablando aquí de horas. Eso significa que la forma que tomó era la forma de un becerro que se hubiera hecho de esa manera. No que Aarón lo hizo así. Aarón solamente arrojó este fuego porque Aarón no quería hacer esto. Solamente estaba ganando tiempo. Lo arrojó y salió este becerro. Aquí surgió, aquí entró a jugar un papel importante una fuerza espiritual negativa que se introdujo en este episodio de una manera que ustedes van a estudiar por su cuenta para ver cómo pasó. En el Salmo 106 dice, es un salmo que hace un recuento de la historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y allí dice que se hicieron una imagen, o adoraron o sirvieron a una imagen de un buey que come hierba, de un becerro que come hierba. ¿Por qué el salmo usa esa expresión? Porque como dice nuestra tradición, ese buey, como dice aquí el texto, lo eché al fuego y surgió este becerro, surgió por sí mismo. Y lo que dice el Salmo, sirvieron a un becerro que come hierba, viene a completar la idea. Es decir, que Aarón lanzó el oro al fuego y esto tomó forma por sí mismo y salió del fuego, salió caminando. Y por eso dijo esta multitud mezclada, dijo, Israel, mira, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Este es la fuerza espiritual que está obrando en esto, fue la que te sacó de Egipto. Y ahí el pueblo pues se sentó a comer, a beber, a tener una orgía, y esa parte del pueblo pues pagó su pecado y murieron. Ahora, eso es una parte interesante de este tema. Y la otra es las tablas de piedra, la visión de Moisés de la gloria divina y las festividades. Si el Eterno nos presta la oportunidad, vamos a volver antes que llegue Shabbat sobre este tema para tratar de dilucidar algunos de estas partes tan importantes de esta porción que ha sido nuestra compañera de viaje en esta semana, que nos ha traído hasta aquí. Espero que lo que hemos hablado de este tema traiga luz para ustedes sobre esto, que es muy este tema es un tema que se ha vapuleado bastante y es bastante mal comprendido. Gracias al Eterno que nos da la oportunidad de aprender, de estudiar Torah. Esto tiene un mérito tremendo, estudiar Torah. Especialmente en estas circunstancias en las que estamos, estudiar Torah trae luz sobre el mundo, y el mérito de estudiar Torah trae liberación a nuestro pueblo, trae bendición a todos nosotros. Esperemos que podamos encontrarnos antes que llegue Shabbat, y mientras tanto el Eterno esté con todos ustedes, trayendo paz, bienestar espiritual y material, y permitiéndonos entrar en un Shabbat de paz, de prosperidad, de bendición.